Dentro del sistema nervioso, ustedes tienen diferentes formaciones. Tienen la médula, ya revisamos todo el tronco cerebral. Vamos subiendo los niveles, está el cerebelo. El cerebelo es un órgano que dentro del sistema nervioso central cumple funciones específicas. Hay unas que son muy claras, están muy definidas. Hay otras para las cuales incluso ahora todavía se está estudiando qué funciones podrían tener. Tiene igualmente una estructura macroscópica y una estructura interna, podríamos llamarla microscópica, aunque en verdad no es tan microscópico porque es bien grande, pero se lo estudia a través del microscopio su estructura interna. Siendo funciones muy importantes para el cerebelo, las funciones de coordinación de movimientos, elaboración, planeación y saber que los movimientos van a tener una amplitud y fuerza necesaria, ¿sí? Se lo denominaba antes un órgano eminentemente motor. Sin embargo, ahora, y a consecuencia del conocimiento que se da a través de la patología, sabemos que el cerebelo, cuando está lesionado, exclusivamente influye en el nivel de conciencia del paciente. Las personas disminuyen su nivel de conciencia y eso todavía no tiene una explicación demostrable anatomopatológicamente. Sin embargo, ya sabemos que eso sucede también. Por eso ustedes en todos los libros van a encontrar que el cerebelo es un coordinador de movimientos, un coordinador del balance, sirve como coordinador de músculos agonistas y antagonistas con sus conexiones con la médula espinal, con el tronco cerebral, va a tener que ver con movimientos oculares también, y esas son funciones que están plenamente definidas, ¿sí? Entonces, la ubicación del cerebelo está dentro de la cavidad craneal, específicamente en un área que se conoce como fosa posterior. Acuérdense que el cráneo tenía la fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior. En la fosa anterior estaba depositado o estaba contenido el cerebro en su parte más, digamos, rostral, frontal, parietal. En la fosa media están localizados los lóbulos temporales y en la fosa posterior está localizado el tronco cerebral y el cerebelo, ¿sí? Con más formaciones más pequeñas, pero principalmente son esas. Ubicado por debajo de la tienda del cerebelo, este es el cerebelo, este es un corte medial del cerebelo, es decir, en proyección sagital, justo en la línea media. ¿Por qué sé eso yo? Lo sé porque aquí está el cuarto ventrículo y su disposición en cuña, en triángulo. El cerebelo, este es el velo medular, forma parte de la pared posterior del cuarto ventrículo. Aquí está el acueducto de Sibio, acuérdense. Este es el puente, este es el bulbo y acá está la médula, ¿sí? En este corte que está aquí, estamos en la línea media del cerebelo, es decir, en una parte que se llama vermis. Si ustedes lo ven aquí, este es el vermis. Este es el vermis. Es una de las partes principales. El cerebelo está dividido en tres porciones principalmente. La primera es esta zona vermiana, el nódulo flóculo nodular, que tiene mucho que ver con el balance y el equilibrio, y los dos grandes hemisferios, ¿sí?, que tienen sus respectivas cisuras, surcos y circunvoluciones. Son surcos y circunvoluciones mucho más angostos que los del cerebro. Si ustedes ven el cerebro, tiene surcos y circunvoluciones mucho más gruesas. Las circunvoluciones del cerebro son mucho más angostas. Se las conoce como folias, porque parece que fueran hojas, como un folio, por eso las llaman así. Y tiene cisuras principales, ¿no? Tiene una que se llama esta la prima, que divide los grandes lóbulos con la parte superior, que se llama culmen, ¿sí?, el culmen cerebeloso, que es la parte superior. Y estas dos porciones de aquí, que son muy importantes desde el punto de vista clínico,
que se conocen como amígdala. Aquí está el pedúnculo cerebeloso medio. Esto que está aquí es lo que se conecta con el puente. El pedúnculo cerebeloso medio. El inferior y el superior, que son más pequeños. El superior se conecta con el mesencéfalo y el inferior con el bulbo. Porque todos tienen vías pontocerebelosas, cerebelo-mesencefálicas o bulbocerebelosas, son conexiones que se dan para las diferentes vías. Y en el cerebelo está aquí considerada la amígdala. ¿Por qué es importante la amígdala? La amígdala cerebelosa. Nosotros en el cerebro tenemos otra amígdala. Hay dos amígdalas en el sistema nervioso. La amígdala cerebelosa y una amígdala cerebral que pertenece al sistema límbico, ¿sí? Que tiene que ver con memoria. Entonces no se confundan. Esta es la amígdala cerebelosa. Y esta amígdala es la que lastimosamente se hernia y mata al paciente en los casos de hipertensión endocraniana. Si yo tengo un gran tumor aquí, por ejemplo, o un gran hematoma, o un gran absceso ahí, va a ocupar espacio y va a empujar las diferentes formaciones. Y bueno, aquí no se ve la amígdala. Déjenme ver si en una proyección posterior se logra ver. No. Bueno, ya, no importa. Después se las enseño. Esa amígdala se incrusta a través del agujero magno y presiona el bulbo. Al presionar el bulbo, compromete los centros respiratorio y cardiovascular y lleva al paciente a un paro cardiorrespiratorio. El paciente lastimosamente fallece si no se toman las medidas adecuadas a tiempo. Esa herniación de la amígdala a este nivel es el último o la última fase de un fenómeno patológico que se llama deterioro rostrocaudal. El deterioro rostrocaudal no habla más que de el daño que se va produciendo cuando una lesión aparece en el cerebro y va traccionando y deteriorando todas las formaciones desde rostral hasta caudal. Y al hablar de caudal estamos hablando de herniación amigdalina. Entonces, esta es la porción rostral o cefálica del sistema nervioso y esta es la porción más caudal, hasta la médula incluso. Deterioro rostrocaudal. Se dan fenómenos pupilares, fenómenos clínicos, fenómenos motores, hasta que se llega al paro cardiorrespiratorio. Si ustedes pasan de año satisfactoriamente durante 5 años y llegan a neurología y se meten conmigo, en algún momento van a poder ver ese fenómeno mucho más detallado. Entonces, aquí está la fosa posterior. El cerebelo recibe irrigación, ustedes eso ya lo saben, de diferentes ramas: la arteria cerebelosa superior, la arteria cerebelosa anteroinferior y la arteria cerebelosa posterior-inferior. Acuérdense que son ramas de la vertebral, basilar y cerebral posterior. Con eso se recibe toda la irrigación del cerebelo. Muy bien, entonces aquí está el cerebelo dividido en sus porciones, en sus diferentes lóbulos, ¿sí? Por número, ¿sí? ALS, lóbulo centrocelular, lóbulo simple, lóbulo semilunar superior, lóbulo semilunar inferior, tónsila 7. La tónsila es la amígdala, ¿sí? Nunca se olviden de eso, ¿sí? Língula, ¿sí? Nunca se olviden de esos nombres, sobre todo. Declive, folio, tuber, son nombres antiguos que se le daba a las diferentes partes del cerebelo, que funcionalmente quizás no son tan importantes, pero eran unas descripciones anatómicas como las que se daban antes: pirámide, úvula, nódulo y flóculo, ¿sí? El nódulo, flóculo, nodular es uno solo en verdad, funcionalmente, ¿sí? Lóbulo anterior, lóbulo medio y lóbulo flóculo nodular. Muy bien. Ahora tenemos una vista microscópica de la corteza. Puede ser en verdad a cualquier nivel de la corteza. Esta es la corteza, ¿sí? Esta es la sustancia gris y la sustancia blanca. El cerebelo, en su disposición, está, esto que está aquí es el puente, ¿sí? Este es el cuarto ventrículo y estos son los tubérculos, perdón, los cuerpos restiformes.
pedúnculos cerebelosos medios. ¿Sí? Este es el vértice. En el interior de la sustancia blanca, del gran cuerpo de sustancia blanca del cerebelo, nosotros nos encontramos con núcleos. ¿Sí? Un gran núcleo conocido como un núcleo porque hay neuronas ahí, un núcleo dentado. Es el más grande de todos. Hay otro núcleo que se llama núcleo emboliforme, núcleo globoso y núcleo fastigio. Esos son los nombres de los núcleos del cerebelo. Y bueno, aquí está la disposición de la sustancia blanca y la sustancia gris. Si hacemos una ampliación de la sustancia gris, vamos a notar que el cerebelo tiene básicamente 3 capas. ¿Sí? Hay otra parte del cerebro donde también hay 3 capas, que es el hipocampo. Eso es en el lóbulo temporal. De ahí en el resto de la corteza tenemos 6 capas. Esas las veremos posteriormente cuando veamos citoarquitectura de la corteza cerebral. Tenemos las principales células del cerebelo, digamos que las principales, aunque todas son importantes, son las células de Purkinje, que están en esta capa intermedia. En esta capa intermedia son estas negras, que tienen este gran cuerpo, tienen fibras que mandan dendritas a la parte granulosa y un gran axón, ¿sí? Que va hacia el núcleo dentado. ¿Sí? Entonces ustedes tienen la capa granulosa, la capa de Purkinje y la capa molecular. ¿Sí? Son las 3 capas, molecular, Purkinje y granulosa. De afuera, de la periferia hacia adentro. Molecular, Purkinje y cerebelosa. Y encuentran diferentes tipos de células. Van a haber células principales. Si ustedes quieren hacer un símil, aunque no es perfectamente igual, podrían considerar a estas como las células piramidales. Y las demás, considerarlas como fibras de asociación. Pero en verdad ese ejemplo es solamente para que reconozcan la importancia de las células, porque definitivamente no son células piramidales, son células de Purkinje que tienen una gran dendrita que realiza muchas asociaciones sinápticas con estas células que se llaman células estrelladas. Permiten hacer asociación con todas las dendritas de las células de Purkinje del resto de la corteza. Y se encuentra con este otro tipo de células, células en cesta. Las dos son células intercalares, son células de asociación. ¿Sí? En la capa granulosa, en cambio, ustedes van a encontrar esta gran célula que se llama célula de Golgi, que también tiene proyecciones hacia las capas molecular y Purkinje, y tienen estas células pequeñas que son células granulosas. Entre todas estas células van a formar un gran enmarañado de conexiones que van a permitir que se logre obtener estos impulsos aferentes y recepción de estímulos para posición del cuerpo, posición corporal y balance, equilibrio, coordinación de movimientos. Si yo quiero agarrar esta pluma, yo sé que la pluma está aquí y no me voy a pasar, ni me voy a quedar corto en el movimiento. El movimiento va a ser perfecto. Cuando el cerebelo sufre daño, ahí es que se ve las funciones, ¿no? Entonces aquí está el núcleo dentado. Ok, entonces ustedes tienen las áreas funcionales. Vamos a ver, la corteza del vértice. Esto ya no es anatómico, esto es funcional. Una cosa es haber visto la distribución anatómica y otra cosa es ver la distribución funcional. Esto es más o menos como el homúnculo que vimos para estudiar bien la parte motora, la vía piramidal. Este sería un homúnculo, sino que es un homúnculo cerebeloso, y miren que tiene una distribución diferente. Miren que en el vermis está concentrada toda la parte del balance, equilibrio y músculos del tronco corporal, ¿no? Cuello, cabeza, pecho, abdomen, ¿sí? Corteza del vermis, movimientos del eje mayor. Este es el eje mayor. Las zonas intermedias de los hemisferios cerebelosos, que son estas dos de aquí, van a tener que ver con las partes distales del cuerpo. Estamos hablando de las extremidades.
extremidades superiores, inferiores, porciones distales y proximales. ¿Sí? Y el área lateral del hemisferio cerebeloso habla o comprende la planificación de movimientos secuenciales del cuerpo y evalúa errores de movimiento. Todas estas funciones se dan en microsegundos, ¿verdad? Pero tiene que ver con eso. El nódulo flóculo nodular, que no está mencionado en este cuadro, tiene que ver con balance y equilibrio. ¿Sí? Aquí recordamos nuevamente los núcleos. Núcleo dentado, el grande. El núcleo emboliforme, que es ovoideo y grande. Los núcleos globosos, que son pequeños. A veces hay incluso 3 o 4, ha llegado a encontrarse a veces, que son más pequeñitos, redonditos. Y el núcleo fastidio. Cuarto ventrículo. Esto es anterior, esto es posterior. ¿Sí? Eso significa que este es el puente. Estas son las fibras transversales del puente. ¿Ok? Entonces, recordamos nuevamente cómo es la disposición de las fibras, cómo se realizan estas uniones dendríticas entre las células de Purkinje, acuérdense, ¿sí? Y las células en cesta y las células estrelladas. Son como un enmarañado de cables, en verdad se hace así. En la capa molecular. Entonces, esta es una célula de Purkinje y se las llama fibras en enredadera, así se las llama. ¿Sí? Miren cómo se disponen. Tenemos fibras musgosas y fibras trepadoras. Tienen ese nombre por la disposición que tienen, ¿no? Las fibras musgosas que parecen tentáculos, mientras que las fibras trepadoras son estas. Y tienen este tipo de sinapsis. Ahora, los mecanismos cerebelosos que se dan con la corteza tienen diferentes tipos de acción de las diferentes capas y las diferentes uniones. Entonces tenemos acciones inhibidores de células de Purkinje y tenemos acciones excitadores que están aquí. Excitadores e inhibidores. Y tenemos neurotransmisores que son los que se van a usar, glutamato. Glutamato siempre va a ser excitatorio, mientras que noradrenalina, serotonina, dependiendo del tipo de sinapsis en el que se haya, pueden ser también excitatorias, y hay neurotransmisores eminentemente inhibitorios, como por ejemplo el GABA. Y estas fibras, todas estas fibras, a la larga van a terminar en los diferentes pedúnculos, superior, medio e inferior. ¿Sí? Entonces, cuando el cerebelo, se lesiona, nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de signos y síntomas. Pero hablando específicamente de los signos, es decir, cosas que nosotros vamos a palpar, nos vamos a encontrar con nistagmo, son movimientos pendulares de los ojos. Nos vamos a encontrar con hipotonía, es decir, disminución del tono muscular. En todo eso tiene que ver el cerebelo. Vamos a encontrarnos con dismetría, que es la incapacidad de hacer un movimiento calculado, se llama dismetría. Y tenemos un signo también que se llama disdiadococinesia, con C, cinesia. Disdiadococinesia, que habla de la incapacidad de realizar movimientos coordinados rápidos. ¿Sí? Disdiadococinesia o adiadococinesia. Ahora, radiológicamente, en una resonancia magnética, que es donde mejor se ve al cerebelo, vamos a tomar primero un axial T1 para poder verlo. Miren, aquí está el cerebro. Es igualito, ¿no? Surco, circunvolución. Vamos a bajar porque todavía
yendo de arriba hacia abajo, entonces estoy bajando. Esta es la unión del mesencéfalo con el diencéfalo y aquí empieza a aparecer el culmen cerebeloso, la parte superior, el polo más alto. Vamos a hablar específicamente de aquí. ¿Sí? ¿Sí? Aquí empieza a aparecer. Voy a bajar un nivel. Aquí se empieza a ver mejor. Esto que estoy delimitando aquí es la tienda del cerebelo. Voy a bajar más. Aquí ya se lo ve más. Esto es cerebro. Aquí se lo empieza a ver más. Aquí está el puente, es la hipófisis, nervio óptico, recto interno, recto externo. Nada más para que sepan dónde están. Estas son las carótidas, el sifón carotídeo. Aquí está el puente, esta es la arteria basilar, cuarto ventrículo, base pontina, tegmento y techo, cerebelo. ¿Sí? Lo estoy delimitando. Esto que está acá es cerebro todavía, el lóbulo occipital. Aquí ya desaparece el lóbulo occipital y ya queda puro cerebelo. ¿Sí? Puente, cuarto ventrículo, pedúnculos cerebelosos medios, vermis cerebeloso, hemisferio. Y está el bulbo, cuarto ventrículo, vermis, hemisferio cerebeloso. Voy a bajar. Bulbo, hemisferio cerebelosos. ¿Qué es esto que está aquí? En un lado y en el otro. Las amígdalas. Son las amígdalas. ¿Sí? Estas son las amígdalas. Aquí se está terminando el hemisferio cerebeloso y aquí quedan las amígdalas. Este es el agujero magno. Cuando todo se hernia, esto comprime el bulbo y el paciente se muere. ¿Sí? Ok, eso es en T1. Vamos a verlo en T2. Se ve mejor. Porque el líquido en esta fase es hiperintenso, se ve blanquito en otras palabras. Entonces vamos a ver el cerebelo. Miren la diferencia entre cerebelo y cerebro. ¿Por qué veo cerebelo y cerebro en la misma imagen? Es por efecto del corte. El corte tiene esta disposición. Tiene esta disposición. Sí, de la glabela al occipucio. ¿Sí? Entonces, en el mismo corte yo veo cerebro y veo cerebelo. Si el corte tuviera esta disposición, solo vería cerebro. Yo sigo bajando en las folias. Aquí están las fibras laterales. Ahora sí ven todo, ¿no? Aquí está el cuarto ventrículo, aquí está el tegmento. No les voy a decir que veo los núcleos, pero sí se ven claras muchas cosas. Cuarto ventrículo, vermis, hemisferio cerebeloso, arteria basilar. ¿Sí? El nódulo flóculo nodular aquí. El vermis, hemisferio cerebelosos. Aquí empiezan a salir las amígdalas. Son las arterias vertebrales. Que si subo se forma la basilar. Si bajo son vertebrales, si subo basilar. Si bajo vertebrales, si subo basilar. Ok, entonces aquí están las amígdalas y los hemisferios cerebelosos. Amígdalas. ¿Bien? Así se lo ve en resonancia magnética. Ustedes se pueden encontrar con algunas malformaciones. Hay una malformación que se llama Arnold-Chiari. ¿Les suena Arnold-Chiari? ¿Ah? La viste en el primer parcial. ¿La vieron en el primer parcial? Ok. Aquí tienen una malformación de Arnold-Chiari. Muy chiquita. Esta está mejor. Si ustedes trazan una línea desde el clivus hasta el agujero, la parte posterior del agujero magno, trazan una línea imaginaria. La amígdala no debe pasar de esa línea imaginaria. Si la amígdala pasa de esa línea imaginaria, es anormal. Y se llama malformación de Arnold-Chiari. Ustedes me van a decir, pero si está herniado eso, ¿por qué no se ha muerto el paciente? Eso es porque esto es un proceso crónico, muy lento y paulatino, en el cual el tejido se adapta.
La médula a nivel sacro y coxígeo, voy a bajar hasta acá, sacro-coxígeo, se ancla y no permite que haya la elasticidad necesaria para que la amígdala suba, sino que se queda abajo anclada a la médula y tracciona hacia abajo todo. Se llama médula anclada el fenómeno y es en el coxis. Se queda abajo anclada y tracciona hasta arriba y por eso jala al cerebelo y se produce esta malformación de Arnold-Chiari. Aquí hay otra, aquí hay otra. Había una que estaba con siringomiela. ¿Dónde está? Esta es la amígdala. Aquí está, aquí hay siringomiela. Se forma una cavidad en la médula. Acuérdense de la siringomiela. Este es el agujero y la amígdala está traccionada hacia abajo. Hay grados de Arnold-Chiari. Grado 1, grado 2 y grado 3, pero eso una vez más, si es que pasan de año en neurología, van a poder verlo conmigo, por lo menos. Entonces aquí hay siringomiela y aquí hay Arnold-Chiari. Este es un adulto ya. Entonces la malformación de Arnold-Chiari no mata a los pacientes. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, ahí nos vamos a quedar.